Así que vamos a ver Hebreos capítulo 13, vamos a ver ahí el verso 7. Verso 7. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. ¿Lo tiene usted? Amén. Eso. Muy bien. Dice, acordaos, dice ahí, de vuestros pastores que les hablaron. ¿Qué cosa le hablaron? La palabra de Dios. Amén. ¿De quiénes tiene que acordarse? Ya, ¿y qué hicieron ellos? Le hablaron la palabra de Dios. Si usted entiende eso, no tengo necesidad de seguir predicando, ¿sí? No veo, veamos. Dice ahí, considerad, mire lo que dice, considerad cuál haya sido el resultado, dice, de su conducta. ¿Y qué tiene que hacer usted? Amén, ¿verdad? Y mire el verso 8 lo que dice. Jesucristo es el mismo de ayer, dice, y hoy y por los siglos. Amén, amén. ¿Lo puede decir usted? Él es el mismo de ayer, es hoy y por los siglos. ¿Es verdad eso? Amén, amén. Le puede dar un fuerte aplauso a nuestro bendito Señor por su presencia. Este pasaje llega a dar escalofrío, le diré. Es un tremendo pasaje ahí. Y sobre todo el verso 8, donde nos dice que Jesucristo es el mismo. Amén. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos por medio de ella. Gracias porque tú nos guías. Gracias, Señor, porque tú nos desafías por medio de tu palabra maravillosa. Gracias por esta tremenda oportunidad que tenemos de poderla compartir, de interiorizarla, de atesorarla, de guardarla en nuestro corazón y vivir guiado por ella cada día de nuestras vidas, Señor. Muchas gracias te damos a esta hora. Que tu presencia, tu bendición sea sobre nuestras vidas en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Damos gracias al Señor. Amén, damos gracias al Señor. Mis amados, muchas veces nosotros solamente concebimos el servir al Señor o el Evangelio de dos formas. Gracias a Dios que de alguna manera estamos saliendo de esa apreciación, porque muchas veces pensamos que servir al Señor es solamente predicando de la palabra, ya sea en la calle, en otro lugar, o a veces pensamos que es tocando o cantando en el coro, y pareciera que eso fuera todo lo de la vida cristiana. Pero sin embargo, mis amados, y aquí viene un asunto que nos llama la atención porque no todos poseen ese oído musical o no todos tienen tal vez esa soltura que quisieran tener para predicar a las personas. Y algunos que no tienen esas dos cosas se sienten como recluidos, se sienten como que no son parte de la élite espiritual. Y eso de alguna manera comienza a generar ciertas complicaciones en su vida. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son tus expectativas de vida delante del Señor? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Algunos dirían, yo quiero ser pastor de una congregación. Quiero tener una iglesia y conquistar mi ciudad. Yo le aseguro, mis amados, aunque suena un tanto buena esta propuesta, pero solo eso es una parte de la realidad de lo que en verdad Dios quiere para nuestras vidas, para nuestras realidades. Ahora esta palabra que hemos visto acá en la carta a los Hebreos es un desafío para nosotros. Se transforma de igual manera en un llamado a tomar decisiones referentes a nuestras vidas.
Es un llamado, mis amados, a considerar la vida de fe de aquellos que caminaron conforme a la palabra de nuestro Dios. Es un llamado a hacer un examen de aquellas personas que nos han heredado y nos han pasado la posta del Evangelio. La iglesia chilena tiene tremendos desafíos hasta el día de hoy, y esos desafíos no se van a acabar hasta que Cristo vuelva. Por lo tanto, si la iglesia tiene esos desafíos, todos nosotros tenemos ese desafío. Desafíos evangelizadores, de transformaciones sociales, pero transformaciones sociales, mis amados, viviendo a la luz de la palabra de nuestro Dios. No podemos nosotros generar transformaciones en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, si primero no se transforma nuestro corazón. Porque no tiene que ver con una reforma de mi intelecto, sino de mi estilo de vida. Porque podemos, mis amados, muchos pueden decir, vota por mí, pero su estilo de vida nunca va a cambiar si Cristo no mora verdaderamente en sus vidas. Ahora, ¿cómo podré vivir una vida que agrade a Dios? ¿Cómo la voy a vivir? Y acá la palabra del Señor nos dice a nosotros, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y lo que tenían ellos, mis estimados hermanos, es que estas personas, cuando uno comienza a hacer un análisis de la iglesia, lo que ha sido la historia de la iglesia, ya sea la iglesia primitiva del primer siglo, y así como comenzaron avanzando los años, así también lo podemos ver en nuestro país, es verdad, cómo la evangelización ha crecido. Entonces nosotros tenemos que considerar qué cosas ellos hicieron. Y mis amados, una de las cosas que ellos tenían para poder ser personas que logran influenciar y de alguna manera vivir para la gloria del Señor, fue que ellos tenían una visión de Dios bastante clara para sus vidas. Todo el centro de su vida era Dios. Él era por sobre todas las cosas, es el Dios soberano. Cuando a Pablo le dicen las muchas letras te han vuelto loco, él comienza a hablarle a las personas quienes le dijeron estas palabras, y él hablaba. Cuando el rey Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano, él le dice, por poco o por mucho quisiera que todos conocieran y fueran, le dice, igual que yo, le dice el apóstol Pablo. Entonces, ellos estaban conscientes que la vida del hombre está bajo el escrutinio de Dios. Es decir, llegará aquel día en que tengamos que dar cuenta a nuestro Dios de nuestras vidas. Alguien me comentó en una oportunidad conversando, dentro de esas conversaciones que uno hace con personas, esta persona no era cristiana y me decía, en realidad me decía, la vida tiene que tener un propósito. ¿Y qué me dijo a mí? Así que comencé a hablarle, le dije, mire, ¿sabe? Dice la Escritura, le dije, no sé si usted tendrá noción de la Escritura, le señalé. Pero dice la palabra del Señor, prepárate para el encuentro con tu Dios. Le dije, por lo tanto, la vida se trata de una preparación. Un día todos tenemos que rendir cuenta. Le dije, pero usted decide, mientras está con vida, usted decide si Él va a ser su juez o va a ser su salvador en la eternidad. Porque después que morimos ya no hay lugar. Y me quedó mirando así. Me hizo otras preguntas y seguimos hablándole de la palabra del Señor. Y me dijo, usted es pastor, ¿cierto? Sí. Sí, se nota, me dijo, se nota. ¿Y dónde hace su servicio? Así que ahí le dimos la dirección de la iglesia. Lo voy a ir a ver, me dijo.
Entonces, mis amados, teniendo uno la comprensión acerca de nuestro Dios, entonces esta comprensión va a venir a permear y determinar mi manera, cómo yo vivo mi vida, qué es lo que hago con mi vida. Cuando yo entiendo quién es mi Dios, esto va a venir a regular toda mi conducta, todo lo que yo soy como persona. Y me voy a dar cuenta que estoy aquí en esta tierra para vivir para la gloria, no mía, sino de Él. Para su gloria. Por lo tanto, en mi trabajo, en mis estudios, en mi casa, en mis amistades, como esposo, ¿verdad? Como hijo, como padre. Todo me regula la palabra del Señor, pero esto de acuerdo a mi comprensión de Dios. Amén. Yo sabía que no iban a haber mucho amén aquí, pero amén. En el cielo se escucha amén. Cuando comprendo cuán santo, cuán alto, cuán sublime, cuán justo es nuestro Dios, más voy a ver mi realidad, mi naturaleza corrompida, torcida, caída, más lo voy a ver. Y es ahí donde voy a decir solo no puedo. Por eso el apóstol Pablo, aún estando en una cárcel, escribiéndole a los filipenses, le dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo tenemos la capacidad para seguir adelante. Sin Él no somos nada. Nada, mis amados. Y es ahí, mis amados, me doy cuenta que necesito desesperadamente la presencia de Dios para vivir de acuerdo a sus disposiciones contempladas en su palabra. Por eso las Escrituras, mire, en reiteradas oportunidades me habla, me invita a evaluarme, a examinarme de acuerdo a los principios que honran a nuestro Dios. Mis amados, estos principios están contemplados en la palabra del Señor, no en la revista Barrabase. No en el Mercurio, no en la Tercera que regule mi pensamiento, en la Escritura, en la palabra de Dios que permanece para siempre. Ahí está regulado. El Salmo 4, verso 4, mire lo que dice: mediten en vuestro corazón, nos invita el salmista, aún estando en vuestras camas, mediten allí y callen, dice. Guarden silencio. Señor, ¿por qué me pasa esto? Shh, guarda silencio, medita, ¿por qué? Pero es que ya, y desplegamos nuestro currículo, pero ¿qué dice? Mediten, mediten y guarden silencio. Amén. Dejen que el pintor siga haciendo su obra de arte en usted. Déjenlo. Y cuando termine el cuadro, ahí si quiere critique. Pero cuando usted quiera criticar ese cuadro que Dios ya hizo, no va a estar aquí en esta tierra. Va a estar con Él. El Salmo 77, verso 6 dice, mire lo que dice: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu indagaba, dice el Salmo 77, verso 6. ¿Se da cuenta? Estar viendo la palabra del Señor, pero dentro de nuestro espíritu, masticándola, saboreándola. Es para usted más dulce que la miel, la palabra de Dios. Mire lo que decía Jeremías, capítulo 31, verso 19. Porque después dice que me aparté. Mire lo que dice. Después que me aparté. Mire, esto es, si algo coincide con la vida de alguno de ustedes. Miren lo que dice: porque después que me aparté, dice, me arrepentí. Y después que comprendí, dice, mire lo que hizo él, dice: me di golpes en el muslo. Tan torpe fui yo. ¿Por qué hice esto?
Hay algunos que dicen, ¿por qué no tomé otra decisión? Ahora me doy cuenta que estuve equivocado. Porque no consultó con la palabra, lo hizo a su manera. Y mire lo que dice. Por tanto, dice, me avergoncé y me humillé, dice, porque llevaba, dice, esta maldad desde mi juventud. En otras palabras, haciendo las cosas a mi manera. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 40, dice, escudriña. Dice, escudriñémonos nuestros caminos. Dice, este es un llamado para nosotros, a escudriñarnos, a vernos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo es nuestra vida? Y después dice, y busquemos. Y mire lo que dice después, y volvámonos a Jehová. Esto es lo que Jeremías le dice a Judá, mis amados, cuando ellos iban a ser devastados. Pero el pueblo no quiso escuchar. Pero yo creo que en tiempo de Dios San Diego son más inteligentes. Dice, pues así ha dicho Jehová, dice Ageo, mediten bien sobre sus caminos, medítenlo. Siembra mucho y recogen poco. Coméis, dice, y no os saciáis. Y mire, concluye diciendo, y el que trabaja jornal, dice, recibe su salario en un saco roto. Por eso la invitación, mis amados, es a meditar en la palabra del Señor. Entonces, cuando uno tiene una comprensión de Dios, me lleva necesariamente a escudriñarme y confrontarme con la palabra de Dios. Mire, había un hombre llamado John Wycliffe o Juan Wycliffe, allá por los años 1350 aproximadamente. Él vio en las Escrituras a un Dios vivo en acción. No lo vio, mis amados, en un templo limitado. Él lo vio moviéndose a través de la historia de las naciones. Cuando él fue llevado delante de las autoridades eclesiásticas para ser acusado, mire lo que él dijo. Mire, dice, ¿contra quién pensáis que estáis contendiendo? ¿Con un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, dice, contra la verdad, contra la palabra, la verdad que es más fuerte que todos nosotros. Ella siempre vencerá. Wow, mis amados, qué convicción de estos hombres. Qué convicción de ellos en sus vidas. Y esto genera en mi corazón, yo cada vez que lo veo, mis amados, y reviso la historia de la iglesia, el corazón arde más y más. Yo digo, ¿cómo estos hombres de Dios lograron tener tal convicción a costa de su vida? Porque esta carta a los hebreos le fue escrita a una iglesia perseguida. Una iglesia, mis amados, hermanos que no tenían dónde vivir, dónde morar. Dice el capítulo 11 de esta misma carta, andaban de cuevas en cueva huyendo. Esa fue la realidad que ellos vivieron, y es a ellos acá le escriben. Y esta palabra es para nosotros el día de hoy, porque a veces pareciera a nosotros que al menor problema inmediatamente estamos como el pueblo de Israel en el desierto, querer volver a Egipto. Otra cosa que los caracterizó a ellos fue haber desarrollado una vida en el Espíritu. Y esto no significa ser espirituado. Esto no significa ya hay que andar en el Espíritu, porque mis amados, miren, es fácil danzar en la iglesia. Es fácil. En una oportunidad alguien me dijo, usted de esos pastores que pastorea iglesias donde les da el Espíritu. Y yo le dije, no, nosotros vivimos en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo
no viene para entretenernos y hacer show con nosotros. Él viene para capacitarnos, para empoderarnos, para levantarnos a conquistar nuestro país. Para eso está el Espíritu de Dios. Comunión con el Espíritu, ser lleno del Espíritu, desarrollar las cualidades del Espíritu. Por eso Pablo, escribiéndole a los Gálatas, le dice: más el fruto del Espíritu. Mire lo que es. Fíjese en estos datos. Si alguien dice, porque a veces pareciera que uno tiene que entrar en un estado medio extraño, ¿verdad?, para decir que tiene el Espíritu. Mire quién tiene el Espíritu Santo. Mire lo que pasa con ellos. Dice: más el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz. ¿Tiene paciencia? Cuando maneja en el tránsito, tiene paciencia, respeta el paso peatonal, lo respeta la señal pare. Paciencia. Cuando lo tienen a veces hasta aquí, aprende a soportar. Wow. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y mire lo que dice: contra tales cosas no hay ley. Es decir, échele para adelante. Esa es la interpretación de Collipulli, le diré. No es tan teológica, pero de Collipulli. Dice: pero los que son de Cristo, mire lo que dice, han crucificado la carne con todas sus pasiones y deseos. Usted dirá: ¿en qué se parece esto a un culto misionero? Para allá vamos. Me salió sureño, para allá vamos. Mis amados, otra cosa que ellos tenían era su comprensión del rol de la iglesia y la evangelización. Las denominaciones son diferentes expresiones del cristianismo con ese énfasis y manera de gobernarse y actuarse, y que buscan el fundamento común como es el Evangelio y la fidelidad a la palabra del Señor. Por causa de nosotros como seres humanos, nos hace bien tener nuestras diferentes denominaciones, ¿verdad? Pero tenemos que todos tener un objetivo en común: el Evangelio, la predicación de la palabra del Señor. Si la iglesia no vive el Evangelio, no predica la palabra, no es iglesia. Me agacho por si algo llega. Las iglesias deben ser lugares de refugio donde las personas encuentran identidad, encuentran sus pares, sus amistades, sentido de pertenencia y de solidaridad que allá afuera no tenían, pero dentro de la iglesia sí. ¿Sabe que una persona a la cual queremos mucho, y yo quiero honrar a esa dama, se llama Karina, en nuestra congregación, que llegó hace unos pocos meses atrás? Por ese motivo cayó en la iglesia. Y allá los hermanos son cariñosos, se le acercaron, le saludaron, bienvenido, le dijeron. Y ella lo que más hizo fue llorar ese día. Y dijo: nunca me habían tratado de esta manera. Nunca, no me miraron de la cabeza hasta los pies, sino que me recibieron tal cual llegué. Y ahí está perseverando en la fe ahora. Wow. Eso es lo que debe ser este lugar. Amén. Eso es lo que debe ser. Porque a veces nosotros le miramos la cara al hermano y decimos: no lo saludo. No, este hermano me cae mal. Así. Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? No, eso no pasa aquí, no. Collipulli, no, son mucho trabajo. Ore por nosotros, ¿ya? Uno tiene que aprender a amar a sus hermanos. Ame a sus hermanos.
Y sabe, si no le cae bien el hermano, pídale al Espíritu Santo. Y Él le va a decir, el amor todo lo soporta, nos va a decir. Amén. Porque hay algunos que dicen, pastor, ayúdeme a orar, ¿cómo yo puedo tragar a este hermano? No. Pues yo le digo, le doy la porción de 1 Corintios 13. Porque eso, así es vivir la palabra. Si un hermano te ofendió, ¿verdad? Uno dice, ¿quién soy yo para retener esa ofensa? Mi Señor se la llevó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, perdono a mi hermano. Debemos aprender a amar a nuestros hermanos. Eso es fidelidad a la palabra de Dios. Sí, me estoy apurando. Lucas capítulo 7, verso 22 dice, el Señor Jesucristo dijo, id, dice, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Por lo tanto, el evangelio es anunciado a todos. A lo mejor alguien dice, no, pero es que yo tengo un vehículo, un BMW, aleluya, para su gloria. No, dice para los pobres, es aquellos que en su corazón dicen, Señor, oh, puedo tenerlo todo, pero sin ti no soy nada. Nada, Señor, nada. ¿Verdad? Nada, Señor. Y esto, mis amados, el evangelio, hablando acerca de la evangelización y que el evangelio es para todos, una preocupación fundamental del creyente, de la iglesia, es el sostenimiento económico de la obra evangelizadora. Hay personas, mis amados, que han entendido que el evangelio se relaciona con su trabajo. Y es verdad, se relaciona con su trabajo. Porque esa persona tiene en su mente la tarea evangelizadora. Dios me ha promovido de trabajo, Señor, más bendeciré tu obra. ¿Verdad? Tiene una relación el trabajo con la tarea evangelizadora. Porque hay algunos que dicen, pastor, no tengo trabajo hace 1 año, ore por mí. Ya, amén, Señor, dale un trabajo. A la semana, pastor, encontré un trabajo, ore por mí, que me vaya bien. Amén, hermano, te vaya bien. Pasan 2 o 3 meses, no voy a poder ir al culto, pastor, porque tengo que trabajar. Y usted sabe, unas moneditas más. Pero eso en Coyipulli, ¿sí? Allá. Mis amados, entendiendo el evangelio afecta positivamente mi provisión, cómo poder colaborar en la iglesia, ¿verdad? Porque esas personas están viendo cómo Dios se mueve. Por lo tanto, aquellos que están comprometidos con la tarea de evangelización son personas que están viendo a Dios cómo se está moviendo. Los que no lo hacen es porque no están viendo a Dios cómo lo hacen. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Pero eso en Coyipulli, ¿sí? Ya, dejamos una. Están incluso, miren lo que hacen esas personas que entienden esto, invierten en su capacitación bíblica personal. Pastor, enséñeme la palabra. Y el pastor Eduardo va a decir, hay un instituto. Se proyectan, mis amados, a futuro. ¿Cómo servir en la iglesia? ¿Se proyecta usted? ¿Se desafía usted? A mis hermanos en Coyipulli yo les digo, ustedes tienen que capacitarse. No pueden estar así, no pueden andar hablando, mira, como dijo el pastor que dice la Biblia. No, usted diga, así dice el Señor. Así dice el Señor. Amén. Amén.
Entonces capacítese, si tiene la posibilidad, invierta, estudie la palabra. Tienen aquí un maravilloso instituto bíblico, estudie la palabra. A veces lo gastamos en coca, voy a hacer propaganda con eso. Sí, lo gastamos en cosas. Vamos al cine y, oh, wow, Wakanda por siempre. Y gastamos, mis amados, nos damos en otras cosas y no invertimos en nuestro caminar con el Señor. ¿Sabe? El primer pastor que tiene un pastor en su iglesia es él mismo. Es él mismo. Así que yo, antes de predicarle a mis hermanos, antes de venir acá, tengo que ver cómo está mi corazón. ¿Cómo estoy yo? Antes de pararme aquí, tengo que analizarme, verme, ¿cómo estoy? ¿Lo estoy viviendo? ¿Lo estoy desarrollando? ¿Es mi manera de vivir la palabra del Señor? Le haré un pequeño comentario así, entre paréntesis, esa parte yo sé que los hermanos la van a borrar de la predicación, de la grabación. Pero tomé el desafío de volver a estudiar en un instituto bíblico. Tomé el desafío, ya hace un buen tiempo. Y saben, mis amados, cuánta riqueza hay volver nuevamente a desempolvar los libros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tengo un compañero que tiene cerca de 80 años. Y ahí está. Y yo le digo, porque nos tocó de hacer un trabajo juntos, y yo le decía, ¿y cuál es su motivación? Porque a los 80 ya... Es extraño, ¿verdad? También como es extraño que un joven estudie la palabra del Señor. Es extraño. Pero ¿sabe lo que me dijo? Es que Dios todavía tiene mis ojos abiertos y todavía le puedo ser útil en todo lo que pueda. Oh, sí. Con el Señor no hay límites, mis amados. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo no quiero esperar a la muerte sentado en un asiento. Yo quiero que la muerte me espere. Y le voy a decir, quédate ahí sentadita nomás hasta terminar lo que Dios ha dicho acerca de mí. ¿Quiere terminar así usted? Viva para la gloria de nuestro Dios. Concluyo, hermanos. Debemos aprender a valorizar nuestra historia. Generalmente nosotros, ya hace pocas semanas atrás se celebraba un año más de la Reforma Protestante. ¿Se acuerdan ustedes? Y de alguna manera en Chile se trató de plasmar el 31 de octubre como el día de las iglesias evangélicas y protestantes. Y como lo dijo un tremendo predicador, mis amados, que yo conozco, pero voy a decir su nombre nomás, Eduardo. Hace años atrás dijo, nos declaramos protestantes y no protestamos nada, dijo. Nosotros inmediatamente pensamos, ¿verdad? Viene a nuestra mente esa obra poderosa de nuestro Dios en el siglo XVI. En medio de un tiempo que se denominó oscurantismo, mis queridos hermanos, en ese periodo de decadencia moral, nuestro Dios levantó hombres aptos e idóneos para hacer volver a su iglesia las verdades de la palabra de Dios. Se le llama reforma porque se trata de mejorar algo, corregir del error, la conducta, las actitudes. Es decir, no es meramente una declaración o un tratado que haga alguien, sino que es un estilo de vida. Amén, un estilo de vida. Entonces, esto es volverse al modelo primero, que es la palabra de nuestro Dios.
Conocer cómo Dios ha preservado a su iglesia a través de los siglos es bueno para nosotros dentro de la historia de la iglesia. Cómo Dios usó a hombres y mujeres para levantar el nombre de Cristo. El ser inspirado por su valentía, por su coraje, nos da a nosotros la motivación para transitar por las sendas que ellos defendieron incluso a costa de sus propias vidas. ¿Qué fue lo que hizo que estos hombres, sin vacilaciones, se atrevieran a levantar su voz en un tiempo oscuro de la iglesia? Sin duda que estos hombres cayeron, mis amados, bajo la influencia de la palabra de nuestro Dios, y sus corazones proporcionaron la tierra para que creciera allí la semilla viva de la palabra de Dios. El profeta Amós dijo: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová el Señor dice habla, ¿quién no va a profetizar? El profeta Jeremías testificó allí en el capítulo 20, verso 9. Mire lo que dice: no me acordaré más de él. Esto se parece a hermanos de Coyipulli, sí. Ni hablaré más en su nombre. Me enojé, no voy más a la iglesia, no voy a leer nada. Dice: no obstante, dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de aguantarlo, pero no pude. O cuando hay personas que dicen: hay algo dentro de mí que me inspira a vivir mi vida de acuerdo como mi Señor quiere. Yo quiero vivir para Él. Y este fuego nadie lo puede apagar. Ni una enfermedad, ni un problema tal vez económico, ni un virus, Señor. Que este fuego no se apague. Es la palabra de nuestro Dios la que tiene la eficacia de tocar, de traspasar el pensamiento humano para convencerlo de pecado. Es la palabra del Señor, no es el hombre, es el Espíritu de Dios soplando esa palabra. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, no es muerta, es viva, mis amados. Y más cortante que toda espada de dos filos que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos reconocer que cuando hablamos de estos hombres en la historia de la iglesia, no exaltamos, mis amados, a estos hombres, sino que honramos al Dios de la historia y el que preserva su iglesia. Es a Él a quien honramos. La reforma no fue un invento de Hus, de Wycliffe, de Lutero o de Calvino o de otros tantos. Ellos fueron instrumentos disponibles en las manos de aquel que dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Él, mis amados, somos instrumentos en sus manos. Alguien me dijo en una oportunidad: aquí hace falta un Moisés, hace falta un Pablo. ¿Dónde? Le digo yo, ¿dónde? Le dije: si Dios te tiene a ti, su tiempo de ellos ya pasó. Imiten la fe de ellos, pero Dios te tiene a ti. Así que si alguien decía: me encantaría vivir en el tiempo de Lutero, de Spurgeon, pero hoy día Dios te tiene a ti para ser de bendición. Y concluyo, dije ya concluir.
Los desafíos que tenemos como iglesia son enormes, mis amados, y no son fáciles. Vivimos en medio de una sociedad con actitudes beligerantes y antagonistas. El ver que el evangelio se ha diluido en esta sociedad, el enfriamiento espiritual de muchos creyentes, el descuido de la piedad, la liviandad de muchos creyentes, el liderazgo sin compromiso. Pero recordemos la promesa esperanzadora de las Escrituras en medio de todos estos problemas que tenemos para predicar. Hoy día se nos escupe en la calle, le mandan saludos a nuestra familia, ¿verdad? La gente dice montones de cosas acerca de nosotros como cristianos, pero la pregunta es, ¿qué novedad tiene eso? El Salmo 126, verso 6 dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá. Dice, más volverá. En otras palabras, va a ser difícil, querida iglesia. No es fácil predicar la palabra del Señor, pero hay una promesa, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Con regocijo. Mis queridos hermanos, sigamos anunciando y viviendo la palabra de nuestro Dios en los hospitales, en las cárceles, en las plazas, en nuestro trabajo, con nuestra familia. El Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Un día yo dije que iba a la cárcel y algunos me quedaron, ¿ya qué va a ir a la cárcel? He ido a la cárcel, he estado allí, me han puesto timbres en la mano, entregué todo, me dicen, y he ido. Y ahí hay personas que el Espíritu de Dios las toca para comenzar a vivir para la gloria de Dios. Las promesas de nuestro Dios permanecerán. Mire, leí esta estrofa y vino a repercutir en mi vida. Dice, la palabra es indestructible, vivirá y resplandecerá, aun cuando la lámpara del sol haya consumido su escasa provisión de combustible. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, jamás pasarán. Amén. Por lo tanto, es tiempo de levantarnos. Amén. Es tiempo de levantarnos. ¿Por qué no se ponen de pie un momento?